Muchas gracias, profesor Luis. Para mí es un gusto estar aquí con todos de nuevo, con todas y todos ustedes. En el diálogo que estuvimos la semana pasada, nosotros abordamos un tema que para nosotros todos es de interés, porque es el tema de la evaluación del desempeño. Y bueno, realmente a mí me habían pedido solamente una sesión, pero algunos de ustedes insistían en que querían continuar con el diálogo que abrimos la semana pasada y se me pidió si podía acompañarlo esta vez y ojalá yo que podamos acompañarlos en otros espacios, pero sobre todo con temas de cómo nosotros podemos priorizar, aprender a priorizar los indicadores y a participar de una evaluación del desempeño que lo tomen en cuenta todos ustedes, que son los principales actores de este proceso, los actores directos del proceso. Y muchas veces nosotros los que tomamos decisiones o los que toman decisiones de políticas públicas, invitan a los expertos, los especialistas, a veces trabajamos en los contenidos en un plano, digamos, como dice uno por ahí, de escritorio, ¿verdad? De salón, sin trabajar directamente qué es lo que la realidad en el contexto nos puede ofrecer, que lo aportan cada una y cada uno de ustedes, porque ustedes son los que saben cuándo un indicador se puede evaluar en el desempeño de un maestro, de un técnico distrital, de un coordinador docente, etcétera, etcétera, y cuándo no debería evaluarse, sencillamente porque el contexto no lo favorece. Entonces, antes de continuar de entrada, a mí me gustaría, primero, vamos a tener como tres momentos. Los dos primeros momentos serán un poco rápido, al inicio ahora, tendríamos hasta máximo 15 minutos, hasta la y media, y luego vamos a hacer un trabajo de grupo que es ayudar a validar un contenido que vamos a estar utilizando en la evaluación del desempeño, y que es mejor que ustedes que puedan emitir su opinión de manera que esto se pueda ir externando y conociendo más allá de lo que pueda hacer un grupo de expertos. En el primer momento ahora me gustaría que nosotros podamos expresar si ustedes tienen dudas, tienen algún comentario sobre el tema de la evaluación del desempeño docente. Le voy a dar un tiempo para que puedan externar las preguntas, las inquietudes que este tema le genera como docentes en servicio. Y en un segundo momento, brevemente, en unos 5 minutos, pues yo voy a recuperar un poco la sesión de la semana pasada y voy a dar unos elementos nuevos para la discusión posterior en el tema del trabajo de grupo que vamos a realizar. Como este diplomado es sobre la sistematización del acompañamiento pedagógico, las dimensiones, los aspectos del acompañamiento que ocurre en la escuela, nosotros uno de los aspectos cuando acompañamos a otros y a otras, lo que son técnicos, lo que son coordinadores, tenemos la misión y la función de acompañar en base a unos criterios. Ustedes mismos los establecen o se dejan guiar de las directrices que les envían cada uno de los niveles del Ministerio de Educación o de las instituciones descentralizadas del Ministerio de Educación, pero lo importante es tener algo desde el que partimos, algo desde una base. Cuando yo voy a una aula a supervisar un docente, pues que yo pueda decir, esta persona lo hace bien. Y para yo hacer esa afirmación, tengo que llevarlo en base a una objetividad que me lo demuestran evidencias. Evidencias directas que debo recoger. No la percepción. No, porque la percepción es porque otra maestra, otro maestro dice que lo hace bien. El director dice que lo hace bien. No importa que el director diga que lo hace bien. U otro maestro. Eso me sirve para valorar como fuente de información el trabajo de la persona. Ahora bien, cuando la persona lo hace bien, hay que justificar por qué lo hace bien. Y ahí entran en juego un conjunto de evidencias
que muchas veces este proceso masivo de evaluación del desempeño, que no ocurre de manera sistemática, pues tiende a irse muy rápido y no da tiempo a recoger las evidencias que realmente dan cuenta de ese buen desempeño, de esa calidad con la que trabajan nuestros profesores y profesores en las aulas. Y entonces a veces sacamos conclusiones que son a priori o automáticas. Y no solo ustedes, sino fíjense cuando a veces en la televisión, y no es sin ánimo de criticar a nadie, algunos ministros de educación que han pasado, de lo que están, de lo que se han ido, viceministros o funcionarios, van a la televisión a un programa, en el canal 9, lo están entrevistando y de repente dicen, hay muchos docentes que no entienden lo que leen. Hay muchos docentes que no enseñan bien matemáticas. Hay muchos docentes. Hay varios docentes. Hay varios técnicos distritales que no hacen bien su trabajo, pero no tenemos la evidencia de quiénes son, cuántos son los que no hacen bien el trabajo. O al revés, cuántos son los que lo hacen bien y que dan evidencia. El técnico del distrito que acompaña un número de centros dentro de su área. Si es de matemática, pues que pueda evidenciar que ha recogido trabajos, producciones de los docentes que acompañan, producto de su asesoramiento, que puede evidenciar una planificación de acompañamiento que realizó en esa aula durante el primer cuatrimestre del año escolar, de septiembre a diciembre, y entonces en enero pueda decir directamente qué evidencia tengo yo de mi acompañamiento. Lo que yo le dije al profesor. Sí, no, porque yo le dije que le fue bien, que él tiene que manejar el aula mejor, que el comportamiento de los estudiantes es algo que él tiene que continuar fortaleciendo, cómo lo maneja, cómo domina esos muchachos, porque esos muchachos son muy revoltosos. Ya yo se lo he dicho, si yo le pregunto. Ahora, si usted tiene la evidencia de que, mire, uno de los problemas que detectamos, yo lo registré aquí en una ficha, es el manejo del clima del aula, el ambiente de aprendizaje en el aula. Yo le di 3 sugerencias a la maestra o al maestro. Y de esas 3 le aplicó una. Mírelo aquí la evidencia. Él mismo dice los resultados. Así es que la evaluación del desempeño puede tener un sentido que traspase la frontera de una evaluación asociada a un determinado tiempo porque toca poner incentivos, sino una evaluación centrada en un proceso que a través de la evidencia certifica lo que yo hago y entonces como producto de eso, ese reconocimiento público que es la certificación, ese reconocimiento público que lo hace un ministerio de educación, que lo hace una regional, bueno, pues para mí como persona individual que hago bien mi desempeño, puede significar un apoyo en recursos para que yo siga haciendo cosas mejores, puede significar un regalo, puede significar una medalla y puede significar un incentivo que se suma a mi salario, donde mensualmente yo digo, caramba, me gané ese incentivo porque presenté evidencia de lo que yo sé hacer. Y eso es un poco el sentido que se recoge en una evaluación del desempeño. En América Latina y aquí, muchas veces este proceso pues no ocurre de esta misma manera, sino que siempre es vinculado a las prisas que tenemos para hacer cumplir con una meta o un objetivo de planificación. Bien, dada esta introducción, a mí me gustaría ver algunas manos levantadas de ustedes con preguntas que ustedes tengan o algunos comentarios. Ahora es el turno. Las manos, Luis, y comentarios, no sé si me va a ayudar con los turnos o si yo mismo lo puedo dar. Yo también lo puedo dar sin ningún problema. Sí, para eso yo le voy a brindar la asistencia necesaria. Ah, gracias, Janibel. Janibel es tu nombre, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues adelante, Janibel. Veo 2 manos levantadas. Ok, vamos a iniciar con la maestra Reyita. Adelante, maestra. Sí, buenas. Buenas tardes. Yo feliz nuevamente, profe, de que usted esté con nosotros. Más que una pregunta, una inquietud, me genera una inquietud este tema, en el sentido de que en la evaluación pasada yo fui para evaluador. Sí, qué bueno.
en ese momento se realizaron 5 dinámicas. Esa evaluación se hizo en 5 dinámicas, que fue observación de registro de grado, la planificación, observación de la clase, la evaluación del director y la prueba escrita. ¿Cuál fue mi mayor quizás inquietud? En que pensábamos que al finalizar el proceso se iba a hacer un encuentro para socializar esos hallazgos o para ver la experiencia, ¿verdad? Y de ahí sistematizar esas observaciones que se vieron más allá de el simple registro cerrado de la pregunta. Y sencillamente esa evaluación quedó ahí, meramente con un fin económico. Entonces yo entiendo que cuando lo hacemos se hace solamente con el fin económico, no tenemos los resultados y por eso los cambios no se ven. Porque si no se toma medida con los hallazgos que se observan en ese proceso, que pensábamos que iba a ir más allá, porque ya que se usaron, que se realizó en 5 momentos y se observaron, se dieron todos esos procesos, se pensaba que se buscaban ver a profundidad la necesidad y esos aspectos de mejora que había que tomar en cuenta en lo adelante. Y siempre nos quedamos esperando que se llamara, que se hiciera esa socialización para sistematizar esos procesos que se supone que se iba a hacer. Y al final de cuentas llegó el tiempo, pasó el tiempo y nada de eso se hizo. Y de seguro que volvemos ahora a ese proceso y vamos a encontrar con los mismos hallazgos que observamos aquella vez en aquello docente. Y pienso igual que usted en lo que usted ponía, de que muchas de esas personas que van a la televisión y se sientan, no, los docentes no saben esto, no saben lo otro, pero ¿en qué se basan? Porque nunca se sientan con la persona indicada, que es la persona que tiene el día a día, que va al centro, que observa ese docente, que observa esos procesos, que observa esa planificación, que observa ese desempeño áulico del docente. Nunca tuve que estos procesos se dan de socialización, de diálogo, de compartir ideas e información. Entonces, uno se queda a veces boca abierta porque no sabe de dónde sacan esas informaciones. Entonces, muy de acuerdo con usted. Espero que este proceso no sea igual, que verdaderamente se sistematice y se haga con un fin de encontrar los aspectos de mejora y de un cambio, no solamente con el fin económico y que quede ahí. Muchas gracias, Reyita. Voy a hacer un comentario al final. Voy a dar la palabra a los demás, pero muy atinada y pertinente su valoración. Y qué bueno que usted vivió el proceso como evaluadora, como para evaluador, que es algo, usted es una fuente 1A de información de lo que ocurrió. Y que acá tenemos. Luego hacemos algunos comentarios y es uno de los puntos que estamos tratando en esa mesa nacional, que ojalá que las autoridades no se olviden de que es para cumplir con una meta de la ADP y con una meta del gobierno de que hay que evaluar maestros, porque a veces se convierte en eso, en una meta, en un indicador que hay que lograr en la planificación estatal y también del gremio. Y no el paso hacia más allá. Continúa con los turnos. Ahorita le comento esto, Reyita. Excelente, gracias. Ok, entonces continuamos con la maestra Maribel Altagracia. Sí, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta. Por ejemplo, nos hemos encontrado con diversas dificultades en donde maestros que están de nuevo ingreso, que están tomando la inducción, pues nos dicen que ellos están tomando la inducción, que le toma mucho tiempo y que no podemos, o sea, como que nosotros le podemos exigir tanto. Ellos entienden que nosotros le estamos exigiendo a ellos que pues que hagan el trabajo, ¿verdad? Que por ejemplo, que en una presentación de una clase que lleve bien su inicio, su desarrollo, su cierre, que en una presentación de una clase pues tengan un material descrito en donde puedan expresar a sus estudiantes y que llame la atención, o sea, que la ambientación del curso con relación a su propia asignatura, pues no es lo más adecuada posible. Entonces, cuando uno va, uno se siente como que se desencanta, porque incluso le dicen a uno que no, que por ejemplo, si son de matemáticas, del área de matemáticas,
que nosotros no conocemos de esa área y que no podemos, que realmente nosotros no podemos, como que tendría que ser el técnico de matemática, perdón que hay ruido, el técnico de matemática que los oriente, que los acompañe. Y yo, por ejemplo, les respondo que cuando se les nombró como maestro, al igual que nosotros, que debemos tener conocimiento pleno de todas las áreas y que fue para trabajar, que la inducción no es más que un conocimiento de ellos, un aporte del Ministerio de Educación hacia ellos y que ellos deben de trabajar y de realizar lo que se le pide, lo que tienen que tener en el momento. Entonces, me siento mal en ciertas ocasiones porque hay personas que como que no entienden. Ellos entienden que la inducción todavía es para que como si fuese que ellos comenzaran, ¿comprende? O sea, no que ellos debían de estar trabajando en eso y que debían de recibir ese pan de la enseñanza aparte, adicional a lo que ellos como maestros son, con lo que deben hacer. Entonces, eso está muy mal y tenemos momentos muy difíciles, de verdad que sí. Yo quisiera como que me dieran una respuesta en ese sentido, porque de verdad que no lo sé. Y pasen buena. Muchas gracias, maestra. Excelente. También lo voy a retomar con el tema, que van a ser cosas de lo que más hemos trabajado últimamente en este sentido y los que venimos del campo universitario con la formación inicial docente, nos encontramos con estas situaciones. Adelante con los turnos ahora. Ok, entonces seguimos con la maestra Giselle Soriano. Adelante. Sí, buenas tardes, gracias. Apoyo totalmente lo que decía la compañera Reyita, que debe haber un plan luego de, en las diferentes categorías, luego de los resultados, un plan de mejora, de acción para los docentes, tanto bueno como deficiente, para entonces tener mejores resultados en una próxima evaluación. Ahora yo tengo una pregunta con relación al área de lenguas extranjeras. Siempre los docentes de lenguas extranjeras se quejan de que en esas evaluaciones lo acompaña una persona que no tiene dominio del área. Entonces, yo quiero saber si van a tomar eso en cuenta en esta próxima evaluación. Gracias. Muy bien. Bueno, pasadas estas tres intervenciones, miren, hay cosas que pasan y se lo voy a decir ahora mismo. Como decía la maestra Reyita, voy a empezar por su diálogo. Creo que para todo es edificante. Uno de los puntos clave de la evaluación del desempeño pasada, que vamos a decir la que se hizo más en base a estándares, que no la primera, que ya fueron instrumentos elaborados, aunque medían cosas comunes, pero no había estándares. Era el hecho de la socializar los hallazgos. Realmente nosotros debemos ir hacia allá, hacia la socialización de los hallazgos. Y precisamente en el equipo anterior que se tuvo, hay unos estudios que se hicieron sobre los factores asociados a la evaluación del desempeño. Y se detectó que una de las deficiencias fuertes fue la no devolución colectiva por distrito de los resultados de la evaluación del desempeño. Eso en esta vez en la mesa nacional se está discutiendo y se pretende que haya de verdad una devolución, que no sea como una especie, no es que no se sepa que hay que hacerlo, es como que se deja de lado, se sabe, pero no es una caja, no es un baúl lleno de secretos. No es un baúl lleno de secretos en el sentido de que nosotros no podamos difundir esos resultados. No es un baúl. Y entonces parece ser que no, se lo damos a cada quien individual. Pero ¿qué saben los directores de distrito, ustedes como técnicos distritales, sobre grupos de docentes en una zona geográfica pequeña, por ejemplo, de los politécnicos que hay en su distrito? ¿Cómo salieron? ¿Qué resultado? ¿Qué habría que mejorarle en estos últimos, del 17 a la fecha,
5 años que han pasado. ¿Qué le deberíamos mejorar? A eso se refiere el gran reto de lo que habla la maestra Rita. Y muy interesante, no es que no se tienen los datos, es destinar un equipo para que trabaje. Es un tema de recursos humanos, sobre todo, más que económico, inclusive, y de voluntad. Y le voy a decir, claro, no voluntad política en el sentido del presidente ni del partido, no, no, de los funcionarios que estén al frente del proceso en el Ministerio de Educación. No se puede dejar para un día hacer esto. Tiene que ir concomitante con el mismo proceso. Terminó la evaluación, se aplicaron los incentivos a todo el mundo. Recuerden, de 17 a 32%. Vamos a devolver resultados, porque sirve también luego la misma evaluación. Sirve de metaevaluación. Y al propio maestro le sirve de autoevaluación también. Y usted puede decir, no, pues yo voy a mejorar porque en tal aspecto me han dicho, o mi grupo, también sirve para focalizar el acompañamiento. Yo les hago una pregunta a ustedes, y me lo permiten. La pregunta, ustedes como acompañantes, técnicos, coordinadores, de toda la formación que reciben, como esta, y no quiero hablar del diplomado, si no, no me invitan más, pero me da igual. De toda la formación que reciben, el INAFOCAM, por ejemplo, nuestra institución que auspicia la formación del docente, la auspicia y luego la desarrollan las instituciones. Nosotros vemos alguna relación entre la oferta formativa y las dimensiones con las que el docente luego va a ser evaluado, los estándares con los que va a ser evaluado su desempeño. Muchas veces hay formación que sí, que van en la misma línea y eso como que es como la pegué. Pero la mayoría de veces no es un plan, no es un plan articulado que yo digo, bueno, en esa sistematización de la evaluación, como hablaba la maestra, pues yo ahora veo que la observación de la clase arrojó deficiencia en el manejo del aula. Pues vamos a tener ciclos de formación, diplomados, talleres, especialidades para que los maestros tengan herramientas sobre el tema del clima del aula en una zona concreta. Vamos a decir un distrito, el distrito 1506 o el distrito 1504. Y focalizamos la formación relacionada con los resultados de la evaluación del desempeño. Eso es una manera de devolver, de socializar estos hallazgos. Pero hasta la fecha tenemos el punto de que, por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación sobre los resultados de la evaluación pasada, es muy difícil obtener la data tal cual está. Tú puedes obtener resúmenes, pero no hay acceso directo a esa data con todos los detalles que tú puedas decir. Vamos a devolver un informe al distrito 1504 con la situación de todos sus maestros que evaluaron del área de matemáticas en los liceos en el primer ciclo de secundario, para que veamos las fortalezas y las debilidades, donde te tiene que, entonces en ese trecho de caminar, de superar la fortaleza, las debilidades y convertirlas en fortaleza, es que debe ocurrir la formación y agrupar la planificación. Entonces, sí que se está teniendo en cuenta en las discusiones. Justamente ayer en una reunión que teníamos, ha salido este tema de nuevo de la fase de devolución de los resultados. Yo espero y muy complacidamente que con los demás colegas podamos lograr que realmente no sea que se quedó en el manual, en el instructivo que ustedes van a recibir de la evaluación. Va a estar el proceso de cómo se devolverán los resultados y aparece de nuevo, porque no fue que no estuvo en la pasada. Lo que pasa es que aparece escrito, pero luego no ejecutado. Sobre la inducción, muy interesante el comentario de Maribel, de la maestra. Tengo para decirle que en ese mismo aspecto hemos ido a varias reuniones que lleva el Viceministerio de Acreditación y Certificación. Y evidentemente, mire, la inducción no se puede confundir. Ustedes que acompañan, es uno de los temas fuertes de los docentes de nuevo ingreso.
y como el ministerio lo pone como requisito, además, para tú seguir con la carrera, la inducción cuando se concibió, que está en el documento de la carrera docente, que todavía no se ha aprobado, hay que decirlo, sino que es un documento macro. La inducción es, como su nombre lo indica, es introducirte al sistema, y en muchos países es un requisito para quedarte como funcionario en el sistema. No es tanto el concurso. Concurso tú entras, digamos que la inducción es la que finaliza ese proceso. ¿Cómo debe ocurrir la inducción? Durante todo un año, con un acompañamiento. Así es que se consigue. Pero como no hemos podido, lo tenemos escrito, pero no hemos podido aplicarlo con ese acompañamiento de que Deyanira le da acompañamiento a 5 estudiantes, a 5 maestros nobles en su centro. Bueno, usted es la responsable de ver cómo ellos van fortaleciendo competencias docentes que van a requerir, por ejemplo, en la práctica, cómo maneja un aula, cómo administra el registro de grado, cómo planifica para ver si va en la línea del ministerio, en qué medida conoce los contenidos curriculares o el currículum del nivel para el que enseña. Esas cosas propias de la función docente, que es la columna vertebral, ¿no? Pero eso es durante un año y se va acompañando y se va reportando, y luego esa persona, digamos que para reconocerle su desarrollo de competencia, se sometería a un proceso evaluativo para certificar. Pero en nuestro país, ese proceso se ha reducido a un programa de formación. Eso es lo que ustedes están viendo ahora. Pero no es de ahora, de este año, también se hizo la vez pasada. O sea que no ha sido una práctica recurrente. Al ser un programa de formación, pues el mensaje que tiene el profesor nuevo es como que él ha vuelto a repasar cosas que le debieron enseñar en la licenciatura. Y por eso, Maribel, le dicen a usted, yo hice un análisis una vez, no sé si usted puede tener una opinión diferente, puede compartirla aquí en el grupo, le dicen a usted que yo no sé mucho matemática, pero él está nombrado, o ella, como profesor de matemáticas. Que la planificación que me tiene que ayudar. Cuando un grupo de docentes le dice eso a usted, nobles, que están en inducción ahora mismo, dejando de lado la parte de que yo no lo quiero decir la verdad porque yo es que no quiero y yo no sé, no me da la voluntad para no decir otra cosa. Bueno, quitando eso, el indicador clave ahí es, maestro, y en la universidad, ¿cuáles competencias fundamentales le desarrollaron a usted en la carrera de maestro? En la universidad que usted estudió, la que sea, en la UAS, en INTEC, en Pucamaima, en la UNFU, en UNIBE, en UTESA, en la UFE, en etcétera, en la Católica, etcétera, en el ISPODOSU. ¿De dónde procede su quehacer como maestro? Aquí en la inducción, usted no debe cuestionarse si usted sabe planificar. Si usted sabe lo que es una planificación, como decía usted, de un inicio, desarrollo y cierre. ¿Qué significan los 3 momentos de la clase? Y cómo esos 3 momentos se dotan de contenido. Eso es una competencia fundamental que una universidad debe enseñarle a un egresado de educación. Si no, no puede graduar un profesional. De igual manera, un maestro, esos contenidos fundamentales que debieron aprender en la universidad. Entonces, el tema está en que cuando la persona se da cuenta, la persona dice, pero a mí no me enseñaron bien, yo no aprendí matemáticas, pero te graduaste 4 años de matemáticas. Entonces, el problema viene del currículum universitario y de la universidad que lo implementa. Esa persona pasó por formadores de formadores, poco cualificados, que no le enseñaron, entre otras cosas. O puede ser que durante los estudios usted le pregunta, ¿y cómo tú pasabas los exámenes? Ay, no, porque yo lo que hacía era trabajo, yo copiaba y pegaba viendo videos de YouTube, pero no me sentaba a hacer un ejercicio de matemática. O sea, ahí la respuesta a esa situación viene dada de la formación inicial. Porque la inducción
aún es un programa ahora, que no debería serlo, sino que debería ser un acompañamiento. Y lo voy a deletrear por el tema del diplomado. La inducción está pensada para que sea un acompañamiento de los maestros nobles que llegan a una escuela por un maestro de mayor expertise en esa escuela, que los acompañe directamente a ellos durante ese primer año y le profundicen en las competencias que desarrollaron en la escuela, en la universidad, perdón, en la universidad. Entonces, eso es lo que debe ser la inducción. No es un programa de formación. Ahora lo hacemos masivamente. Los 21,000 y pico de maestros que se están, 21,675, que se están en proceso de inducción a nivel nacional. Hay de todo. Y los acompañamientos y la cosa. Pero en 4 meses, eso empezó en enero. Tenemos 5. A mí me pidieron ahora que sea un par evaluador del programa. Me lo estoy pensando porque cuando tú miras, tú dices, pero bueno, ¿qué es lo que vas a saber? ¿Qué aprendió? Pero él no va ahí en 5 meses a aprender la diferencia entre una técnica y una estrategia del currículo. No viene para aprender sobre técnicas de evaluación. No viene para aprender cómo está estructurado el currículum, qué es eso de una competencia, qué es lo que es un indicador de logro, qué es lo que es un criterio de evaluación. No viene para aprender eso ahí en ese programa de inducción. Debe venir para, sobre eso que sabe del currículum, que en la inducción se le remarquen cosas. Es decir, mire, por ejemplo, cuando usted planifica en primaria un aprendizaje basado en proyectos, tenga en cuenta los siguientes pasos. Pero yo no le debo decir que el aprendizaje basado en proyectos, él no viene a aprender en la inducción qué es lo que es el ABP. Porque en la universidad, cuando dio didáctica, debieron enseñarle las estrategias de enseñanza, aprendizaje más innovadoras que hay hoy. En los últimos 15 años, no hoy de hoy, sino de los últimos 15 años para acá, 20 años se habla de ABP por todos lados. Ahora hay otras y así sucesivamente. Entonces, la base está ahí. Sobre el comentario de Giselle, es una de las grandes debilidades que tuvo, y con esto voy a terminar aquí para que hagamos un breve ejercicio. La evaluación pasada, por ejemplo, yo hice un proceso de sistematización con el proceso en Puerto Plata. Después, y muchas de las cuestiones que pusieron en tela de juicio la evaluación pasada fue la credibilidad de el par evaluador. Es decir, el que venía a evaluar al docente o a observarlo en el aula, el maestro percibía, igual y no lo era, pero la percepción que le daba era que esa persona tenía menos competencias para entender lo que un docente debe hacer en el aula que él mismo. Y en un proceso de evaluación, no hay nadie, no hay uno por encima del otro en este caso, pero el evaluador que evalúa, si es un par, debe tener las mismas competencias o más allá. Debe irradiar credibilidad. Debe saber que cuando una maestra está poniendo a los estudiantes a participar en el aula, en esa hora de clase, en esa observación, debe saber en qué momento, si ha sido profesor o profesora como todos nosotros, si es una actividad que está planificada para que ese día los jóvenes, los niños, los estudiantes, participativamente construyan un pensamiento, una reflexión, pero es parte de mi planificación de un caso de que la maestra ese día lo utiliza porque no tiene nada que enseñar. Tú te das cuenta cuando el simple hecho de poner a la gente a participar, de poner a los estudiantes a hablar, forma parte de tu planificación intencionada de la clase. Eso es porque eso es lo que es un currículum, es una planificación intencionada con objetivos educativos. Entonces, te das cuenta. O si es que ese día yo llegué, no me dio tiempo a preparar el tema, déjame poner a los muchachos con una pregunta detonadora, como dice una amiga mía, tipo una bomba ahí. ¡Bum! Esta pregunta, ¿qué les parece a ustedes el tema de que hay
que cuidar el medio ambiente. Háblenme del medio ambiente. Bla, 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 bla. Pero no forma parte de que en ese momento, como docente, yo planifiqué que vamos a tener una discusión sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Y ese día toda mi clase es una participación tras otra, para resumir, para ver cómo ellos lo ven, para ver si ellos entienden por qué no es importante no tirar una botella de plástico en un río, en la playa, donde sea. ¿Qué le puede pasar a un animal como una tortuga que se come un pedazo de funda de plástico, por ejemplo, etcétera, etcétera? Y así sucesivamente. Entonces, digamos que en estos 3 puntos, uno es el compromiso que tenemos en esta evaluación de socializar los hallazgos, en síntesis. Con lo que habla Reyita, esa es la tarea pendiente y la mesa lo tiene sobre, al menos sobre papel está. Y de esa manera focalizada por sectores, de manera que esa data, porque existe la data, no es que no existe la data, es trabajarla sectorizada, clara. Si usted quiere tener 10 páginas sobre cómo se evaluaron, qué desempeño tuvieron los docentes del nivel primario de su distrito, que usted lo tenga y pueda socializar, y eso se convierte en un insumo. Ojo, la evaluación tiene que ser asociada a los hallazgos, a un insumo de trabajo de ustedes como acompañantes, porque a partir de ahí uno puede sugerir formación y diseñar acompañamientos. Porque usted dice, bueno, en primaria, bueno, pues voy a trabajar mucho con mis maestros, el hecho de ver cómo ellos en la planificación introducen cada vez más actividades de comprensión lectora o de ciencia o de interés por la ciencia en los niños. Y ya lo insumo. ¿En qué me baso? Bueno, en una detección de un dato de la evaluación del desempeño que dice que la mayoría de los docentes tienen dificultades para en la planificación plasmar ese tipo de actividades. El tema de la inducción, entender que el que se induce lo que hace es que uno le acompaña para profundizar y dar cosas como, digamos, cápsulas que son novedosas dentro de lo que debió aprender en la universidad. Entonces, cuando un maestro le aborde, no tiene excusa de decirle ahora, iniciando, que no sabe ciencias naturales, si es de naturales. Si estudió la licenciatura en primaria, debe entender el currículum de primaria. Si es matemática, debe saber trabajar raíces cuadradas, saber lo que es un vector, trabajar vectores, trabajar fracciones, etcétera. O sea, yo no voy a la inducción a aprender cómo se trabajan las fracciones, que las tengo que enseñar en primero de secundaria o en quinto, en la primaria o en cuarto. Entonces, es para profundizar, díganselo claro. Entonces, la base es lo que está fallando de la formación que reciben en las universidades. Y por último, hay que cuidar ahora, claro, masivamente, siempre me dicen, bueno, pero es que son más de 90,000 docentes que vamos a evaluar. No tenemos todo el personal para evaluador con ese experticio en el país. Eso es cierto por un lado. Pero por el otro lado, lo que debemos cuidar es que el que va a observar la clase, a evaluar, va a acompañar, no acompañe de una manera que usted perciba, bueno, pero ¿y este quién es? ¿Y qué es lo que dice? Es como si yo ahora mismo me voy a acompañar a un médico cardiólogo. Bueno, yo nada más sé tomar la presión con esos aparaticos que venden en la farmacia. Eso es lo único que yo sé de cardiología. Y de cuándo una presión de que alta y cuándo es baja. Yo no sé más nada. Yo no puedo decir que voy a acompañar una cirugía de cardiología. Bueno, pues de la misma manera, nosotros no podemos mandar un evaluador que cuando está observando un maestro no pueda detectar cuándo una planificación está bien hecha y cuándo una planificación no está completa o está incompleta. El registro de grado, y más ahora que tenemos un nuevo registro. No sé cómo le va a ustedes con el nuevo registro, que tiene todas sus fórmulas y muchas complejidades. Entonces, una persona que tiene que entender qué es lo que es un registro de grado y qué es lo que se registra ahí. Entonces, esos son detalles que en este proceso se están intentando cuidar. Vuelvo y reitero, hay que dejar su margen de error.
Bien, si no hay otra pregunta, fíjense, hay dos documentos, no sé si lo conocen. Si me permiten, le voy a presentar rápidamente, se lo voy a mandar, si lo conocen bien, y si no, de todas maneras se lo pasaré al maestro Luis o César para que lo pongan en la plataforma ya con todo lo que hemos hablado en estas dos sesiones. Miren, este es de la evaluación pasada, el instructivo, que muchas de esas cosas vienen ahora, pero hay un informe de sistematización. Y ahí aparecen los elementos de mejora. ¿Pueden verlo? ¿Pueden visualizarlo? Sí. Sí, gracias, Mike. Sí, Ahí aparecen los elementos, las recomendaciones de mejora de esa sistematización, de esta evaluación 2017. Y ahora es que vamos a tener la otra. Entonces, la pregunta es si lo hemos subsanado. De hecho, nos ha servido de base para el diseño de lo que se está haciendo. Esto lo pueden encontrar en Google, está en Internet, pero yo se lo vamos a poner en la bibliografía que ustedes tienen en el aula virtual. Y hay un estudio que se lo recomiendo. Si no lo pueden ver todo, no se preocupen. Aquí ustedes pueden tener para lo que, como ustedes que son buenos técnicos que investigan sobre su práctica y acompañamiento, etcétera, etcétera. Ustedes tienen aquí en el anexo datos de cuántos docentes fueron evaluados por regionales, por distrito, por áreas. O sea, un informe bastante interesante y no es largo. Y las lecciones aprendidas de ese proceso que se vivió en el 2017. ¿Sí? Sería muy interesante que ustedes lo puedan, por lo menos, rear. Y les sirve para el tema del acompañamiento. De igual manera, este estudio sobre factores asociados a la evaluación del desempeño, y ahí aparecen las recomendaciones de mejora, que unas tienen que ver con los instrumentos. Aquí tienen la estadística, por ejemplo. Resultados promedio de la evaluación del desempeño docente en cada regional. Fíjense, pueden mirar ahí. Si miramos, ustedes son de la regional 15. Digamos que según las notas publicadas por los evaluadores, independientemente de su nivel de experticio o no, en el caso, por ejemplo, de la observación en la clase, de las clases en el aula, en las observaciones, la mayoría, el promedio no pasó de 80 puntos. O sea, digamos que es un estudiante aprobado. Y en la planificación, según modalidad, si se fijan, por ejemplo, llama la atención que en la educación secundaria y en primaria, fíjense cómo en la planificación en Santo Domingo, la regional 15, el promedio te habla en primaria de un 69 la nota. El promedio, esos son los puntajes promedio en base al 100 que manejamos nosotros. Según, no quiere decir que no había maestro excelente, al contrario, todos los de buenas prácticas se ha querido hacer estudios, pero tampoco se han hecho. Lo que quiere decir que denota que según los resultados de esta evaluación del 17, la de ahora debe ser mejor, superar, porque estos datos lo que invitan a pensar es cómo la formación que ustedes reciben del INAFOCAL, de las universidades, cómo el acompañamiento que ustedes tienen debe focalizarse en temas como la planificación del docente, en las distintas modalidades, o en temas que tienen que ver con el manejo del aula, producto de la observación de la clase. Entonces, todo eso son elementos claves para el trabajo posterior que ustedes acompañan. Bien, miren, yo quisiera que me dedicaran 25 minutos, vamos a distribuir 4 grupos. Yo le voy a poner un breve ejercicio, no van a ser todos los indicadores. Y lo que me gustaría presentarles ahora en este espacio, lo siguiente. En 20 minutos pueden ver este Excel, este documento. Sí. ¿Sí? Sí. El equipo nos va a ayudar en las salas. En 20 minutos, hasta las 7:20 y luego cerramos.
Y vamos a elegir unos 3 indicadores. Le voy a pedir porque ya me extendí bastante, a Luis y a César y a Junior, que nos van a acompañar en la sala, y creo que es Hannibelki, que por cada sala tomemos 3 indicadores. ¿Se acuerdan del tramo que le indiqué anteriormente? Pues solamente 3. Miren, 3 indicadores de lo que en este lapso de tiempo, para que con ustedes, me gustaría que ustedes hagan una práctica. Miren, esto es una matriz donde nosotros hemos empezado, hemos hecho ya, esta es la segunda versión, una priorización de indicadores que se van a utilizar o pueden ser utilizados para evaluar el desempeño de un docente, de un maestro de aula. Como ustedes son acompañantes, son técnicos distritales, todos han pasado por las aulas, entiendo yo, porque hasta yo también, aunque estoy ahora más trabajando en la sede, pero todos hemos pasado por aula y nos hemos formado como maestros y maestras. Cuando ustedes acompañan, se fijan en unos elementos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes nos puedan retroalimentar. Es lo siguiente. De esos indicadores, vamos a tomar 3 en cada sala, serán diferentes los 3, que evalúan una función del maestro. Por ejemplo, planificar con ese criterio que ustedes pueden ver ahí, que está ahora sombreado en amarillo. Ustedes simplemente van a responder al acompañante, al que le va a ayudar ahora, al tutor. Si ustedes lo ven que es un indicador prioritario, miren la escala acá, que sí, que hay que incluirlo, muy prioritario, o si no lo ven prioritario. Y si no lo ven prioritario, ustedes dicen por qué. Simplemente muy breve. Bueno, porque imagínate, ¿cómo evaluar las planificaciones de todos los maestros? Porque no trabajamos en un solo formato, tenemos diferentes formatos. Esa es una razón para decir, bueno, si se va a evaluar debe ser diferente. Y un añadido es la evidencia. ¿Qué evidencia ustedes como docente sugieren que uno puede usar para medir ese indicador? Es decir, algo que el maestro puede demostrar. Bueno, si dice el indicador que diseñe una planificación acorde con el desarrollo de los estudiantes, la evidencia es el documento de la planificación. Y usted lo tiene y lo carga en la computadora, lo tiene plastificado, lo tiene en un cuadernillo, la tiene en una matriz, hasta en la cartera que la lleve o en una mochila. Pero usted puede evidenciar que usted planifica. Esa es la evidencia, el documento. Y así sucesivamente. Entonces yo quisiera ver que hagamos este ejercicio con 3 indicadores, como mucho. Si logran 2, pues ya está. Simplemente para que ustedes vean cuál es el sentido del ejercicio. Con ustedes ver cómo ustedes perciben que estos indicadores pueden ser priorizados según el contexto. O si por el contrario, esos indicadores son cosas como, digamos, una carta a los 3 Reyes Magos y no pueden ser priorizados. ¿Cómo ustedes se sitúan? Si ustedes tuvieran que evaluar un maestro de aula, si le aplicarían ese indicador o si no se lo aplicarían. O tienen la duda y dicen, bueno, medianamente prioritario. De todas maneras, en cada sala el tutor le va a acompañar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, gracias, Luis Daniel. Cuando sea Vamos a posible. dividir las salas ahora. Ok, ahora mismo la estoy dividiendo. El Zoom le estará llevando automáticamente a las salas, así que en 5 minutos ya estarán todos adentro. Ya creo que empezamos.
Bueno, me quedé en la sala 2, estamos todos aquí. Teníamos a Carmen Herrera. Carmen, ¿ya usted llegó? Carmen. Maestra. Escúchame, que fue que perdí el audio por un momento y no escuché. Va. Carmen nos estaba completando un indicador que estábamos trabajando nosotros sobre las TICs. Díganos, dígame. Sí. En ese mismo orden, me refiero a que uno de los compañeros hizo el comentario de que a veces están los dispositivos, pero no tenemos la conectividad. En ocasiones es el manejo. Por ejemplo, en la escuela que yo trabajo, para tratar de aprovechar el máximo los dispositivos de los niños, no tenemos, solamente tenemos con los niños las tablets, y los maestros tenemos los equipos, o sea, las computadoras, pero aún así tratamos de utilizarlo. Les asignamos días para que ellos lo lleven, y esos días que se trabajan, ellos lo llevan con internet para tratar de aprovecharlo, porque si nos llevamos de que la escuela no tiene quizá la conectividad de internet, los equipos no se les va a dar el uso que en realidad ameritan. Entonces, nosotros asignamos, sea en la semana, 2 o 3 veces a la semana, actividades que son de uso tecnológico. Los niños entonces aprovechan los dispositivos esos días, pero le damos uso. Muy bien. Fíjense que hay indicadores que miden la parte cognitiva del conocer. Ahí puede el indicador ser muy prioritario, porque la idea es que ese indicador pueda recoger evidencia. Y yo puedo saber cuando alguien sabe, nosotros los que somos maestros todos aquí, sabemos por un test, una prueba, la persona puede evidenciar si diferencia un concepto, si lo puede definir bien, o si no lo comprende o lo comprende erróneamente. Pero en la parte de aplicar, cuando hablamos de aplicar las TICs, Carmen nos ponía unos ejemplos, va a depender mucho del contexto en el que esté el docente. Hay docentes que pueden aplicar el uso de la tecnología de la información, bien porque disposición personal, como decía la maestra anterior también, Iris, el tema de que compra un paquetico, utiliza WhatsApp o tiene internet en su casa y usa el WhatsApp y trabaja a través de ahí. Pero hay otras herramientas tecnológicas que dependen del contexto en que está la escuela. Entonces yo no puedo ir a evaluar, y en un punto importante es el contexto de la evaluación del desempeño. Yo no puedo ir a evaluar el uso de las TICs de la misma manera en todos los centros educativos del país, porque hay centros donde el docente tiene herramientas tecnológicas y hay centros donde el docente no tiene herramientas tecnológicas. Solamente lo hace por iniciativa propia. Solamente de esa manera, por iniciativa propia. Tenemos la mano levantada de Dilenia. Sí, buenas noches. Esa parte es muy interesante y me llama mucho la atención. Y a la vez me recuerda un comentario que se hizo en la clase anterior de cuáles cosas se deberían de tomar en cuenta en el momento de hacer evaluación al docente. Y dentro de las respuestas que daban, hacían la sugerencia que se tomaran en cuenta otros momentos del proceso de enseñanza, que no solo fuera el día que fuera a evaluar el maestro en el aula, porque Exacto. puede ser que ese día que toque la evaluación de desempeño, el docente no pueda utilizar las TIC, pero sin embargo, otras tienen unas retahílas de una secuencia que sí la había utilizado. Y si esas evidencias están en su carpeta, pues pueden ser tomadas en cuenta. Porque no siempre, como usted acaba de decir, en los centros educativos va a haber internet, o el docente va a tener la facilidad de tener esa conectividad que se necesita 24/7. Hasta aquí Una cuestión muy interesante pudiera ser cuando esta evaluación del desempeño se convierte en una evaluación formativa. Gracias, Dilenia, y eso lo digo para todos ya en este cierre del día de hoy, es que nosotros aprendamos como lección aprendida, valga la redundancia, cuando una evaluación de este tipo es formativa, ustedes dirán, pero entonces todo el mundo va a quedar bien. Sí, pero esa es la idea. Porque si tenemos 80,000 maestros y maestras registrados como docentes y mejoramos el 75%, la educación de este país va a estar muy cerca, sin exagerar, a la de Finlandia, que lo ponen de modelo, ¿verdad? Pero resulta que es
todos esos indicadores que ustedes vieron ahora rápido, que fue un ejercicio muy rápido, vuelvo y les reitero, es un material que podemos compartir para que les sirva de apoyo después, más adelante en el acompañamiento con los maestros. Uno lo pueda tener y siguiendo la estrategia de Dilenia, si esas son parte de mis funciones, priorizados, como una guía, yo como maestro durante todo un año pueda tener un portafolio digital donde voy teniendo evidencias. Ustedes dicen, Neri, pero eso es soñar. No, eso no es soñar. Porque un portafolio digital, hasta un blog que tú te abres, si no lo puedes hacer digital en una computadora, pues va guardando en una carpeta evidencia de tus trabajos, evidencia de que tú acompañas al docente. Para cuando llegue la evaluación del desempeño, lo que yo hago como evaluador, si yo voy a evaluar a Yesenia, a Luz, a Juana, a Ángel Manuel, yo le voy a decir a Ángel Manuel, préstame tu portafolio de evidencias. Yo acompañé tantos centros, mira producciones de los maestros, mira aquí un informe de las capacitaciones que dimos durante el año escolar 2021-2022. Por ejemplo, mira evidencia de los cursos a los que yo asistí. Tengo un certificado de un diplomado en acompañamiento, me actualicé. Son indicadores que tienen que ver con la motivación para la educación permanente y continua, la actualización del profesor, que lo mide la evaluación del desempeño. Pero lo que deberíamos evaluar es eso, esas evidencias. Y podemos dar una prueba, un test, para ver que ustedes están entendiendo sobre un tema. Pero en la manera en cómo lo tenemos ahora, hay mucho margen de error, porque primero la observación no determina el desempeño. Y segundo, ocurre lo que puso aquí la maestra Ramona. Quiero cerrar con su comentario que dice que los acompañantes en las evaluaciones de desempeño pasada, ese día, hay muchos maestros tomaron la clase ya bien ensayada. Hacen un ensayo. Algunos le decían los 3 golpes. Yo me acuerdo la vez pasada. Yo me reía porque me lo encontré mucho en muchos patios de escuela. Profe, ya vienen evaluando 3 golpes. Yo no sé en el caso de ustedes si lo oyeron, pero por la zona donde yo andaba del Cibao sí. Y entonces uno hasta se lo tomaba chiste, pero era aquello de que te están diciendo, bueno, si tú lo que quieres es que modele una clase, pues como una pasarela. Ese día yo te presento el diseño de mi moda, pero mañana yo me puedo poner la camisa que yo quiera. Puedo andar todo traposo o puedo andar más elegante, porque me va mejor mañana y pasado, porque no tengo nadie enfrente de mí. Entonces, en conclusión, que nos quede claro, estas 2 sesiones que han sido así muy rápidas, fíjense todo lo que se puede trabajar la evaluación del desempeño. Pudiéramos haber visto uno de los informes de sistematización que le vamos a poner aquí, dice una de las compañeras que por favor compartir el material. Se lo vamos a pasar a César para que lo ponga en el aula virtual de ustedes. Esos documentos se pueden leer y ustedes de la sugerencia pueden extraer contenido para acompañar al docente. Entonces, la evaluación del desempeño implica recogida de evidencias, vayan acumulando evidencias de sus trabajos que ustedes tienen, organizándola para el momento de. Muy importante que los indicadores se puedan medir en un contexto determinado y que sea posible aplicarlo. Porque si no, la persona queda mal, pero hay que ver las condiciones en las que se da la evaluación del desempeño. Y aprendemos a que el proceso sale de una priorización de indicadores. Indicadores que se determinan si son muy prioritarios o medianamente prioritarios o no prioritarios, de acuerdo no a lo que dicen, sino a si ese indicador se puede realizar en la función de un docente. Es decir, el criterio que tomamos es si ese indicador, no importa que el maestro trabaje en un politécnico, en una escuela grande, con todos los recursos, que trabaje en un campo, en una zona rural, eso forma parte de su quehacer como docente. Y esa es la primera cuestión del criterio de selección. A eso sumamos otros indicadores externos, extras, donde ya se deben hacer con respecto al contexto en que está la escuela, para ver si el maestro se desempeña, por ejemplo, utilizando
las TICs, por ejemplo. ¿Tiene las condiciones para hacer uso de las TICs o no las tiene? Y de esa manera se seleccionan estos indicadores. Y el dato más clave es que cada indicador debe tener asociado evidencias reales que se puede decir, no, un maestro debe tener esto, debe mostrar esto, lo debería tener. Si no, el indicador no puede ser verificado de esa manera. Otra cosa es que la persona no lo tenga. Por eso las evidencias juegan un papel fundamental en este proceso. Nuestro reto ahora es que esa selección se valide antes de aplicarlo, se elaboren instrumentos y que al momento de evaluarlos a ustedes y a todos nosotros, contemos con expertos, con acompañantes, evaluadores, que nos den esa sensación de credibilidad, de que saben lo que están haciendo. Así que le agradezco mucho, muchísimas gracias por su atención. La otra vez me pasé con 15 minutos, hoy fueron con 3, aunque empezamos 10 minutos más tarde. No sé si hay alguno de ustedes. Yo creo que aquí hay uno que yo conozco bien de hace tiempo. Yo creo que es Ángel Manuel. ¿Tú te acuerdas de mí? Porque veo que enciende la cámara o no. Yo estoy confundido, no sé. Los demás no sé si alguno me ha visto o lo conocemos. Pero creo que Ángel Manuel y yo no conocemos. Puede ser. Cada vez que enciende la cámara. Bueno, si nos conocemos, entonces yo siempre estaré a su orden. Cualquier cosa podemos seguir profundizando. Y De Poveda, de lo pueden Nagua. hacer a través de los tutores, a través de los compañeros que le acompañan en este proyecto de formación, en este programa formativo. Si hay alguna última cosa para cerrar, alguna duda, pregunta, comentario. Si no, los plátanos nos esperan a todos. Nada, profe, ¿dónde podíamos, si a alguien le interesa o nos interesa, luego seguir la conversación o la tertulia con usted? ¿Dónde lo Con podíamos mucho gusto. A mí localizar? me gusta muchísimo eso y le puedo visitar en algunas escuelas si están o en algún de la regional, porque yo me muevo mucho en eso. Le voy a poner aquí mi email personal y el teléfono. Es este. Yo nunca lo cambio ni cuando fui funcionario. Neri, pero por ahí lleve el café para la tertulia o un jugo de agua bien frío, ¿verdad? La llevamos, Luis. ntaveras@gmail. Podemos hacer hasta un diálogo en su distrito con algún otro compañero, si lo programamos un poco con tiempo, o algún tema que le pueda apoyar sin ningún tipo de problema. Excelente. Gracias, maestro. Entonces, no sé si sabe mi nombre, ahí va Neri Tavera, lo estoy poniendo en el chat, 829. Lo único que le voy a decir, que ustedes de una vez me dicen, yo soy la maestra, si es por WhatsApp, por ejemplo, soy la maestra tal o el acompañante tal del diplomado de acompañamiento de él. Y entonces de una vez yo sé. se identifican, se identifican. Sí, por favor, aunque sea con un 257-2543. Ahí está el número. Es ese mismo del WhatsApp, y si no, aquí están los compañeros tutores que también lo tienen. 829-257-2543. Y el correo, el email, es el mío personal. No le doy el del ministerio porque a veces yo a veces cambio. Yo estaba de asesor en el MESID, por ejemplo, y ahora estoy allá, y cuando viene a ver por el personal, yo nunca lo dejo. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y gracias por esta invitación.